Muy bien, gracias por acompañarnos. 7 de la mañana con 44 minutos. Vamos a continuar en este bloque con una entrevista interesante. Nos acompaña también ya en nuestros estudios la congresista María del Carmen Alba, expresidenta, recordemos, del Parlamento. Ahora preside la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Está de visita en la ciudad por el tema también de Perumín, la convención minera que se está desarrollando y que hoy día es la clausura. Congresista, muy buenos días. Bienvenida. ¿Cómo están, Henry? Gracias por la invitación y un saludo a todos los arequipeños y a todos los oyentes de ATV Sur Noticias. Bueno, me gustaría empezar hablando sobre el tema político, básicamente, una coyuntura bastante difícil que se está viviendo en nuestro país, con estos enfrentamientos que hay en el Congreso, el Ejecutivo, y bueno, han saltado temas y me gustaría conocer su opinión, ¿no? Uno de los que está por lo menos en coyuntura es el uso del avión presidencial, ¿no? Por lo menos, ¿cuál es la postura de su partido, de María del Carmen Alba, en torno a lo que viene ocurriendo, ¿no? El uso del avión presidencial, esta presunta fuga, pues, del sobrino del presidente Castillo a través del avión, las excusas que se están dando, los cambios, esta relación de nombres que cambia y que, bueno, resulta bastante sospechosa y genera, pues, mayor conflicto, ¿no? Controversia en torno a todos estos temas. Bueno, sí, empezaste diciendo que había enfrentamientos. Yo quiero decirles que esos enfrentamientos, esos mensajes de ataque al Congreso han venido desde el primer día, desde que asumimos esta gestión, mientras que yo era presidenta del Congreso el año pasado, y siempre ha habido estos ataques de amenaza de cierre del Congreso, de implantar una asamblea constituyente. Entonces los ataques han venido al Ejecutivo y por ello, evidentemente, no podemos dejar que nos ataquen y debemos defendernos. Y por ello también los proyectos de ley que hemos aprobado, ¿no? Como el de la cuestión de confianza, el tema de la asamblea constituyente, creo que son temas que hay que destacar. Yo dije siempre que mi mesa directiva iba a defender el foro parlamentario y la institucionalidad del Congreso, y eso es lo que hicimos el año pasado. Y en cuanto a todas estas noticias de si subió al avión, si estaba Jennifer Paredes en Palacio, las cámaras que no funcionaban, bueno, definitivamente, pues yo quiero en primer lugar felicitar y solidarizarme con el trabajo que está haciendo la fiscal de la Nación. Y este tema es un claro obstruccionismo a la justicia. El Ejecutivo y el presidente y su familia no quieren que los investiguen. Yo creo que cada vez se acerca más la fiscal a encontrar las pruebas que necesita para poder terminar y hacer esta investigación. Primera vez un presidente con 6 denuncias en fiscalía. La verdad es una vergüenza para todos los peruanos, pero eso es lo que estamos viendo, ¿no? Están denunciando por organización criminal, está toda su familia alrededor, la corrupción por todas partes en este Poder Ejecutivo, por donde levantas hay pus y apesta, esa es la realidad, y su familia está inmerso en esto. Y por eso no hay cámaras, se escapó la señorita Jennifer Paredes. ¿Dónde están los ministros? El ministro Silva, su mano derecha, acordémonos, era el ministro engreído, y ahora este tema. Todos preocupados, queremos que se investigue todo el apoyo y solidaridad al trabajo de la fiscal de la Nación. Ayer han vuelto a atacar a la fiscal de la Nación, no solo el presidente, el premier y los ministros, siempre atacan a la fiscal de la Nación. No respetan la institucionalidad ni del Congreso, ni de la Defensoría, ni del Tribunal Constitucional, y menos de la Fiscalía. Eso es lo que estamos viviendo en nuestro país. Ahora, se está pidiendo armar una comisión también para poder, de alguna u otra forma, investigar todos estos hechos, pues, que involucran al presidente Pedro Castillo. Se va a citar también al canciller en torno a la presentación que ha tenido el mandatario en Estados Unidos, de igual forma al ministro de Defensa en torno a todos estos hechos. Y seguimos viviendo estos conflictos, ¿no? Vemos una ciudadanía que está en el medio, pues, de estos dos poderes. ¿Qué hacer para poder cambiar toda esta situación, congresista? Porque realmente sentimos los peruanos que no avanzamos, ¿no? Que nos quedamos estancados en una política que a veces nos decepciona. Lo que pasa es que el trabajo del Congreso
es el control político y fiscalizar. Y nosotros no tenemos la culpa que el Ejecutivo todos los días nombre ministros que no están a la altura, ¿no?, del cargo, que no tienen experiencia en gestión pública y que además son corruptos. Y nosotros tenemos que fiscalizar. O sea, no sé, la ciudadanía tiene que entender que tenemos que llamar. O sea, nos están diciendo más bien que no llamamos, que no interpelamos, que no censuramos, y cuando lo hacemos, porque es parte de nuestro trabajo, me está diciendo que no, ¿por qué llaman? Nosotros tenemos que llamarlos. Yo ya llamé al canciller, estuvo en mi comisión, hubo un pliego de preguntas y se habló sobre el tema de las Naciones Unidas. Sí he escuchado de algunas bancadas que van a presentar una moción de interpelación. Eso es parte del control político. Nadie nos puede decir que no se haga. Y la verdad que fue lamentable ese discurso en las Naciones Unidas. Y lo que está sucediendo amerita que los llames a las comisiones. Es parte de... Tienes que entender que son 72 ministros, 72, en 14 meses. Nunca antes se ha visto una cosa así. ¿Y cuántos hemos censurado? 5. ¿No? Porque cuando ya entrábamos después de la interpelación para presentar la moción de censura, los hacían renunciar antes. A varios. Ha pasado eso. Entonces, ¿qué esperan ustedes del Congreso? Que veamos cómo están destruyendo el país, que veamos que el Ejecutivo está paralizado, que estos ministros no cumplen con su trabajo, y para que no vengan o no perder tiempo, porque no los interpelemos o censuremos o los invitemos a que den explicaciones al país. Ese es nuestro trabajo. Por eso al Poder Ejecutivo y siempre al gobierno de turno no le gusta el Congreso, porque el Congreso es el que fiscaliza, el que pone el pare. Ahora, la excusa que ha tenido siempre también el Ejecutivo es de mencionar que desde un primer momento existía pues un Congreso vacador, ¿no? O personajes, por ejemplo, que están tratando de buscar la vacancia, y eso lo hemos visto en el Parlamento. Esto ayuda en realidad a generar estos vínculos, este trabajo, porque ha señalado usted, hemos tenido ataques desde un primer momento por parte del Ejecutivo, pero también pues el Legislativo en busca de una vacancia presidencial. A ver, el 28 de julio se inició la legislatura, el 26 de julio del año pasado. ¿Cuándo se presentó la primera vacancia? En diciembre. En diciembre, Henry. Nosotros siempre le hemos dado pues, voto de confianza. Y ha habido, ¿cuántos premieres hubo hasta diciembre? 3. Entonces, ¿dónde está el Congreso obstruccionista? Le dimos facultades delegadas, no en todo, evidentemente, porque el pedido era demasiado amplio, pero hasta ese momento, además hasta ese momento creo que no hubo ningún ministro censurado. Entonces, ¿de qué estamos hablando? En cambio, el tema del cierre del Congreso y la Asamblea Constituyente estuvo presente siempre, en campaña y desde el primer día. Hubo la primera presentación de la moción de vacancia, que fue presentado por una congresista en forma individual, que no prosperó. ¿Dónde están los vacadores? ¿Dónde está el Congreso? El Congreso siempre ha querido trabajar, poder trabajar por el país. El Congreso no ha pensado desde el primer día, vamos a bajarnos el presidente y solamente nos vamos a dedicar a eso. No, nosotros somos congresistas de la República, representamos a toda la región y hemos estado trabajando, presentando proyectos de ley. Lamentablemente por esos ataques y por todo lo que ha habido es que hemos tenido que hacer varias reformas y centrarnos en la defensa del fuero parlamentario, porque la amenaza del cierre del Congreso la hemos sentido desde el primer día. Y acá que no me digan que han querido dialogar y trabajar con nosotros siempre. Mentira. Conmigo, a mí nunca me han llamado y se han acercado a mí para trabajar de la mano, como dijo el presidente el otro día, que era la última vez que le daba, ¿no? Mencionó, última vez que le doy la mano al presidente, al Ejecutivo. ¿Cuándo nos ha dado la mano? Solamente nos ha dado patadas. ¿Hubo algún tipo de acercamiento con el presidente de la República cuando usted estuvo presidente del Legislativo? Yo sé, pero no había tampoco ningún problema, más que encontrármelo en eventos, que está el presidente, ¿cómo está? Era todo lo que conversaba, lo mínimo. Ahora, las quejas que ha tenido también el jefe de Estado ha sido que el Congreso no ha aprobado hasta la fecha varios proyectos que el Ejecutivo ha enviado.
Esto es cierto, no se ha aprobado, no se quiere revisar, porque eso es básicamente lo que dice el mandatario cada vez que va a provincias y realiza pues los discursos. Bueno, ¿no? es que el objetivo de ir a provincias y hacer sesiones descentralizadas es atacar al Congreso, menospreciar, minimizar el Congreso. Ese es su objetivo, nada más, ¿no? El Ejecutivo ha presentado más de 60 proyectos de ley y se han aprobado más del 60%, casi el 70% de los proyectos de ley que ha presentado. Y los que no se han aprobado siguen en comisiones y los están analizando. Pero la mayoría se han aprobado. Claro, hay proyectos de ley que han mandado, que dudo mucho que se aprueben, ¿no? Temas que es imposible que se aprueben, pero todos se están analizando y se han aprobado. Más bien lo que no se ha aprobado, Henry, es que cuando nosotros aprobamos proyectos de ley, tanto de ellos como los que presentan los congresistas en el Pleno, no los han reglamentado. Y un proyecto de ley que no se reglamenta nunca entra en vigencia. Y ellos son los que están en falta, porque no han reglamentado los proyectos de ley. Pero no es que no haya reglamentado uno, dos, no han reglamentado ninguno. Han reglamentado un par de la cantidad de proyectos de ley que hemos aprobado. Más de 100 proyectos de ley. Y esa es la realidad. Es como dice, se dice ahí ese dicho, miente, miente que algo queda. Eso es lo que hace el Ejecutivo, ¿no? Y ahí algunos ciudadanos les creen. Pero no, yo creo que ahora, ya a estas alturas, los ciudadanos no le creen. Ese discurso de victimizarse, de que él es el pobre profesor rural y que por eso lo discriminan y no le dejan trabajar, no es así. Que no se escuden en eso, ahora, porque aquí nadie discrimina a nadie y acá lo que tiene que hacer es rodearse de buena gente, poner gente capacitada, no gente corrupta, porque ha ido a Estados Unidos a decir que todas las instituciones del Perú son corruptas. Lo debe saber muy bien, porque él maneja las instituciones y él sabe a quién pone y a quién designa, ¿no? Y efectivamente, pues toda la gente que está con él o sus funcionarios son corruptos. Y vaya a decir eso para atraer inversiones al país. ¿Y qué es lo que necesita este país? Porque aquí, me imagino, en todas las regiones y aquí en Arequipa, la gente no le interesa quién está ahí, qué está pasando, las peleas. La gente lo que quiere es chamba, Henry, trabajo, que no hay. Si no viene la inversión privada, no va a haber trabajo. Y lo que está haciendo el presidente y este ejecutivo es ahuyentar la inversión privada, porque nadie va a venir a invertir a un país donde quieren cambiar la Constitución, donde hay 72 ministros en 13, 14 meses, donde tienes un presidente que tiene 6 denuncias en fiscalía. O sea, es una vergüenza la imagen que estamos proyectando ahora afuera de nuestro país. Si bien es cierto, la popularidad pues del jefe de Estado ha decaído según las últimas encuestas, pero el Congreso tiene menor popularidad pues que el presidente de la República. ¿A qué cree usted que se deba? ¿A esta campaña que se ha hecho contra el Congreso o que la gente está teniendo esta sensación de que el Congreso pues no está satisfaciendo las necesidades pues de las personas, ¿no? Porque finalmente fueron elegidos para poder reglamentar, generar leyes que sean en beneficio pues de los ciudadanos. Y hemos hecho muchas leyes en educación, en economía, en salud, en agricultura. La famosa segunda reforma agraria no es que no ha funcionado. No han presentado un proyecto de ley. Ha sido para el discurso, de la boca para afuera. Nosotros somos los que hemos aprobado para la pequeña y mediana agricultura muchos proyectos de ley. Hay un discurso, pero no se concreta y no hacen nada. A ver, Henry, no existe ningún congreso en ninguna parte del mundo, Europa y América Latina, Asia y el África, en ninguno que tenga una buena aprobación. Y para mí, si me comentas este tema, hay un hartazgo, evidentemente, con todo lo que está pasando con el Ejecutivo. Y esa baja aprobación del Ejecutivo se refleja en las demás instituciones, Poder Judicial, Defensoría y Congreso, porque es en general, ¿no? Y yo creo que en el fondo también la gente ve que nosotros, como no podemos hacer más, porque yo ya lo he mencionado, la gente pide la vacancia, porque la gente, la población, no hay que pide la vacancia, votos, ¿no? Y nosotros no tenemos los 87 votos, no podemos hacer nada por
por los 44 votos de la izquierda. No necesitan a ningún partido más, solamente con los votos de la izquierda, de la bancada de izquierda. Entonces, además, no se puede comparar la aprobación del Ejecutivo cuando te dicen que usted está de acuerdo con la labor del presidente Castillo o está de acuerdo con la labor del Congreso, porque Castillo es una persona. El Congreso son 130 personas que reflejan y representan a toda la población. Y, por ejemplo, tú puedes estar de acuerdo como trabaja APP, pero no te gusta, pues, y que hay más Fuerza Popular. Te preguntan a ti, tú decís, no, yo no me gusta este Congreso porque hay más gente de Fuerza Popular. O al revés, otro no le gusta porque hay más gente de Perú Libre, ¿no? Y tú ibas a decir que no estoy de acuerdo con el Congreso. Es más fácil decir que no estoy de acuerdo con el Congreso, porque son 130 congresistas que vienen con una camiseta de un partido político, con otros principios, valores, cada uno con una agenda distinta. Es muy difícil que el Congreso tenga una alta aprobación. Pero lo que yo quiero recalcar, que el Congreso no maneja presupuesto. El que maneja presupuesto es el Ejecutivo. Y si tú no manejas presupuesto, no puede tildarse al Congreso de corrupto, porque no manejas presupuesto. Eso tiene que estar claro. Ahora, cuando usted fue presidenta del Legislativo, en alguna oportunidad mencionó pues de que si se tienen que ir, nos vamos todos, ¿no? Todavía mantiene esa idea de un adelanto de elecciones generales, es decir, tanto para el Congreso como para elegir al nuevo mandatario. Bueno, nosotros, como comprenderás, estamos muy preocupados también por esta coyuntura y que vemos que el país está paralizado. Y hay varios proyectos de ley de adelanto de elecciones. Lo que pasa es que para un adelanto de elecciones, como sabes, tiene que haber una reforma constitucional y tiene que haber 2 legislaturas. O sea, tendría que ser de aquí a 1 año o más. Entonces, sí consideramos que lo ideal sería que el presidente dé un paso al costado, que renuncie o que tengamos los votos para la vacancia. Claro, pero el tema es que el presidente renuncie no se va a poder dar, evidentemente, ¿no? Yo también pienso que él no va a renunciar. Bueno, yo creo que si la Fiscalía ya llega, tiene las pruebas necesarias y termina con su investigación, como he escuchado que han dicho, puede presentarnos un pedido al Congreso de suspensión, inhabilitación. Hay muchos otros caminos, ¿no? Pero por supuesto, nosotros estamos dispuestos a encontrar una solución y dar un paso al costado. Nadie se aferra a su curul. Pero, si bien es cierto, usted menciona esto, parece que esto no se refleja en muchos partidos políticos, ¿no? Porque hay la sensación de que no hay un ánimo de generar pues este tipo de proyectos y bueno, para generar un adelanto de elecciones también se tienen que cambiar las reglas de juego, ¿no? Porque si no vamos a volver a elegir lo mismo. No, efectivamente, vamos a querer lo importante es hacer reformas previas, que ya lo hemos dicho, y la primera es la bicameralidad. El Congreso unicameral no funciona. Tiene que haber una bicameralidad para que haya más representatividad, mejores leyes. ¿Siente que es algo que no pudo lograr de repente cuando fue presidenta del Legislativo? Mira, logramos que se empiece a analizar, que se aprobara en Comisión de Constitución y se presentó una reconciliación. No se logró la votación, porque tú sabes que es una votación alta, pero se presentó una reconciliación, está pendiente de la reconciliación. Entonces se está socializando el tema, ojalá que en esta legislatura se pueda conseguir los 87 votos, ¿no? Pero que, claro, me hubiera encantado que se pueda aprobar la bicameralidad, pero creo que después de años que no se tocaba este tema, que no se planteaba, y creo que ya que se haya aprobado en la Comisión de Constitución es un gran avance y con eso yo estoy muy satisfecha de lo que se logró. Pero queda pendiente ese tema, ojalá que en esta nueva mesa directiva pueda verse ese tema, pero eso es vital. La bicameralidad con la reelección, la experiencia de los parlamentarios es vital. La experiencia parlamentaria, mira, no existe en ningún país del mundo que no haya la no reelección. Esta reforma que nos dejó Vizcarra es lo peor, una parte de todas las cosas que nos dejó mal el presidente Vizcarra. Este tema de la reforma de la no reelección es muy perjudicial. Y bueno, en el fondo eso es lo que quieren, ¿no? Quieren un Congreso
que tenga solo congresistas nuevos, que mientras que están aprendiendo pasen varios meses, ¿no? Y que no pueda fiscalizar, tener control político, no tengan experiencia. Entonces así el Ejecutivo está con un Congreso débil. Eso es lo que quieren. Ahora, ¿cómo ve usted el papel que está jugando en estos momentos el premier Aníbal Torres? Es un premier confrontacional, ¿no? Confrontacional, siempre con su mensaje de acompañado ataque. de algunos ministros también. Bueno, es que el presidente tiene sus 6, 7 chalecos, pues, ¿no? Que son los que van y que no hacen nada en su cartera, lo único que van es a defender al... Ahí está el trabajo fiscalizador también del Congreso, y por supuesto, para ver todos los días están trabajando los ministros. La Comisión de Fiscalización tiene más trabajo que nunca, ¿no? Todos los días tiene que llamar a los ministros, pero si llamas a los ministros, te dicen, ay, este Congreso obstruccionista, ¿por qué llaman a los ministros? No los dejen trabajar, ¿no? El doble discurso, el discurso siempre, ¿de qué lado estás? Es así. Pero no, el Congreso fiscaliza, hace control político y lo seguiremos haciendo. Ahora, el premier es una lástima, pues, ¿no? Todo el mundo estaba aplaudiendo de que ya había renunciado, pero parece que es un binomio. El presidente no puede estar sin el premier. Como el presidente no abre la boca, no dice nada, tiene al premier, que es el confrontacional, que sale a defenderlo o a decir lo que él quiere decir y él no puede decir, ¿no? Sabemos que el presidente no tiene mucha habilidad comunicacional, entonces habla el otro. ¿Y qué habla? Bueno, ya sabemos lo que habla. Habla barbaridades. Él es el que confronta todos los días, el que no respeta las instituciones, el que recorre todas las regiones con su portátil pagada para que hablen mal del Congreso. Es así. Y él es el que no respeta las instituciones y si no respeta el Congreso, no respeta la democracia. Ahora, hay un trabajo de fiscalización por parte del legislativo en torno a estos consejos de ministros descentralizados, entre comillas, ¿no? Porque en realidad pues no hay un reglamento en sí en torno a estos consejos descentralizados, el gasto de dinero que se está realizando también o que se ha realizado en los mismos, y cuál ha sido el resultado precisamente de todos estos consejos que se han desarrollado y se viene desarrollando a lo largo del país. Mira, siempre los invitan a los congresistas de las regiones, ellos van y todos te dicen lo mismo. Y de todas las bancadas, también hasta las bancadas oficialistas, porque lo saben muy bien. Siempre es la portátil, entra la portátil pagada y lo único que hablan es de que ellos no pueden trabajar porque no pueden trabajar con esta constitución, hay que cambiar la constitución, siguen con ese tema, hay que hacer asamblea constituyente, el Congreso es obstruccionista, ¿no? Nosotros no trabajamos por el Congreso, ¿no? Cuando digo nosotros, y ellos son los pobrecitos discriminados que como nadie ha querido que un profesor rural sea presidente, lo atacan, no puede trabajar, o sea, se escuda en que es de origen cajamarquino, es increíble, ¿no? Y que es un profesor de escuelas rurales para defenderse, en teoría, de que no ha podido trabajar y que es incapaz, ¿no? Su incapacidad dice que él es, que le atacan porque él es un profesor rural de Cajamarca. Y yo la verdad, cuando escucho eso, ese tema de victimización, me da mucha pena. No sé, parece que no estuviera orgulloso de ser cajamarquino. Mi familia es cajamarquina y yo jamás diría una cosa así. Y acá, Lima y regiones es lo mismo. Y todos los peruanos somos peruanos, no importa de qué región vengan. Y todos tenemos aquí de Inga de Mandinga. Y ese discurso de que él, bien, como es de Tacabamba, y te cuento que mi familia también es de Tacabamba, los Orlandini, ¿no? Porque los Albas son de Contumazá. Es increíble. O sea, ya paren con ese discurso. Pero ese discurso, él es el presidente, así como el premier. Él tiene que tener un discurso de unión, no un discurso de desunión, de lucha de clases. Es un discurso que un presidente no puede tener en un país. Él tiene que llamar a la unión. Yo recuerdo los discursos de mi líder y fundador de Acción Popular, Fernando Belaúnde Terry. Sus discursos de unión de los peruanos.
Eso es lo que tiene que hacer un estadista, un mandatario. Es una vergüenza que él siga con ese discurso a 14 meses de que ha asumido la presidencia. Hace un par de días, si no me equivoco, el presidente de la República hizo un llamado a las autoridades y a la clase política para crear un comando conjunto político, ¿no? Es un llamado que ha hecho el presidente, pero que más parece que el único comando es el que se está formando pues con el señor Antauro Humala, ¿no? Que ahora está en carrera electoral. Muchos piensan que se está haciendo un trabajo para poder lograr que el señor Antauro finalmente llegue a ocupar la presidencia del Perú en unas próximas elecciones generales, y más aún si estas terminan adelantándose. ¿Usted cree eso? Bueno, terrible. Que haya salido antes Antauro es terrible. Entiendo que el padre, don Isaac Humala, estuvo un día antes que salga su hijo en Palacio con el presidente, muy sospechoso. Ahí definitivamente hay algo que están cocinando en una relación muy peligroso para nuestro país, muy peligroso. Y efectivamente este tema del comando no se oye nada bien, no suena nada bien. Y creo que todos los peruanos tenemos que estar alertas con este tema. Ahora, pero hablamos pues de que se está comenzando a generar una ola, ¿no? Podríamos volver a caer en esta decepción con el señor Antauro Humala de lo que ha sido el jefe de Estado Pedro Castillo. Recordemos que también comenzó pues a comenzar a crecer pues en las elecciones, rumbo a las elecciones generales, y ya sabemos cuál es el resultado, ¿no? Hemos tenido un presidente que lamentablemente no está a la talla, ¿no?, de las circunstancias. Bueno, pero yo no creo que el país y los peruanos vuelvan a cometer el mismo error. Además, salvando la diferencia, estamos hablando de una persona que acaba de salir de la cárcel por asesinato, ¿no? Y que ese sí que no cree en ninguna institución, ¿no? Que quiere una anarquía aquí. Es una persona muy, no puedo decir ni siquiera confrontacional, una persona muy agresiva. Así que no creo que los peruanos, la verdad, opten por esa opción. Los peruanos somos inteligentes y buscamos la paz y la unión, no la guerra ni la agresividad. Por lo menos, ¿cómo ve su bancada? ¿Qué proyectos interesantes se necesitaría impulsar en estos momentos? Bueno, hay muchos temas que se están impulsando, aparte de los constitucionales. Hay muchos temas de agricultura, de salud. Yo, como sabrás, al haber sido presidenta no pude presentar proyectos de ley, presenté uno que otro muy puntual, pero yo me voy a abocar básicamente a los proyectos laborales. Estoy en la Comisión de Trabajo y temas para que haya trabajo para los jóvenes, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Yo me voy a centrar en esos temas. Acabo de presentar un proyecto de ley con ese tenor. Asimismo, voy a presentar un proyecto de ley para jóvenes, para que puedan utilizar el contrato a tiempo parcial, para que puedan estos chicos trabajar. Y parece más flexible este contrato, puedan trabajar y estudiar a la vez, porque sabemos de tantos jóvenes que trabajan y estudian a la vez para poder pagar sus estudios. Y temas con las MIPES también. Básicamente sabemos que las MIPES son el 95% de las empresas que dan trabajo en nuestro país, y tenemos que ayudarlas porque han sido muy afectadas por la pandemia, y tenemos que ayudarlas para que sean más flexibles también su tema laboral y que puedan sobrevivir, porque hay muchas MIPES que al final se inician con muchas ganas y en el camino quiebran, ¿no? Desaparecen. Así que más que nada con temas de reactivación económica, que creo, Jenny, que es lo principal. Ahorita tenemos que apoyar a la pequeña, mediana y gran empresa, a todas, porque la pandemia ha destrozado y ha hecho que desaparezcan muchas empresas. Y tenemos que ayudarlas para que, si las empresas están bien, dan trabajo. Y nuestra gente necesita chamba ahora. Bueno, y para eso también está pues el trabajo que tiene que realizar el ministro de Trabajo, ¿no?, que se ha dedicado a defender al jefe de Estado, básicamente. Bueno, yo la verdad, y además es es una suerte puede de estar en todas las carteras, ¿no? Está en cultura, de cultura pasa a trabajo, después seguramente va a pasar a otra. Pero, bueno, la responsabilidad de la designación de los ministros la tiene el presidente.
Ahora, hubo bastantes críticas contra María del Carmen Alba en torno pues a esta agresión que existió en el Congreso de la República a la congresista Cortés. Incluso se habló después, usted va a pasar una investigación a la Comisión de Ética, si no me equivoco, a raíz de este hecho ocurrido pues en el Parlamento. Se difundieron unos chats también, junto con la congresista Patricia Chirinos, donde había una supuesta negociación a cambio de que favorecer un proyecto de la congresista Cortés para que ella quite la denuncia. Finalmente, la imagen del Congreso fue bastante criticada en torno a esta reacción que usted tuvo. ¿Se arrepiente de haber cometido este hecho? Mira, eso fue de esta manera, porque las imágenes parecen más de lo que ha pasado. Y bueno, a la prensa le encanta agrandar los temas, te digo sinceramente, y atacar, porque hay, no toda la prensa es igual, pero hay prensa pues que su objetivo es atacar al Congreso, eso ya lo sabemos. Mira, ese día pasó este problema, porque al final yo no estaba en el problema fue con dos congresistas correligionarios de mi bancada, congresista Darwin Espinosa y congresista Wilson Soto, que delante mío se pelearon y hubo este altercado. Entonces yo por meterme a ver y tratar de ayudar y separarlos, viene la congresista Cortés, porque eso no se escucha ni se ve, y Chabelita viene y me dice con el dedo: tú tienes la culpa, tú has provocado estas peleas. Entonces yo le decía a Chabelita, ¿qué te pasa? O sea, quiero ver cómo está el congresista Wilson Soto. Yo que tengo que ver en el tema, o sea, yo no estaba en el problema. Sí, tú haces que se peleen los niños, tú no los quieres, tú te estás incentivas las peleas. Ella me decía a mí, o sea, ella defendía, o sea, le dijo que a los niños. A los niños, o sea, ya básicamente vinculándolos, ¿no?, a esta supuesta organización que hay dentro. Entonces yo le digo, Chabelita, por favor, ya bastantes problemas tenemos en la bancada para que vengas tú a meter cizaña, porque de verdad, cuando hay un problema en una bancada, deja que lo resuelvan ellos. Tú no puedes, porque entrar, no viene otro congresista a meterse en el problema. Entonces yo le dije, Chabela, no, tranquila, por favor, retírate. No, yo me quedo aquí, que tú tienes la culpa. Y evidentemente me picó en ese momento. Y yo lo único que hago es cogerle del brazo. Yo soy muy expresiva y yo hablo cogiendo los brazos a todo el mundo. Y ahí todo el mundo me escribía, pero si tú hablas así. Yo le cojo el brazo y le digo, Chabela, párala, ¿no? Le dije, oye, ya, o sea, tranquila, o sea, deja que resolvamos este problema. Tan es así que eso no ha sido una agresión. Una agresión es otra cosa. ¿Ya? Yo le dije, párala, ya, déjalo ahí. Pero es más, reacciones, ¿no? Después, en las bancadas. Sí, claro, por supuesto. Pero ese fue el tema, o sea, yo no he ido a agredirla porque se me ocurrió algo sin que hubiera algo. Lo que quiero contar, porque la gente no sabe, es que ella al picarme, yo reaccioné así, por supuesto. Por supuesto que me arrepiento porque caí en su reacción, pero a una acción hay una reacción. Esa es la verdad. No, a mí no me vuelve a pasar. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le pedí disculpas inmediatamente ahí, Henry. Y estuvimos ahí con la congresista Luque también. Y nos fuimos a tomar un café. Y ahí se había quedado el tema. Después vienen otros de su bancada y arman este tema y dicen, vamos a mandar la ética. Ya lo utilizaron políticamente, esa es la realidad. Pero yo puse un Twitter y en mi Twitter lo hice público, pedí disculpas y me levanté también en el pleno a pedir disculpas. Nadie ha hecho eso. 3 veces pedí disculpas. Así que sí, efectivamente, ha ido una denuncia ética, ya había antecedentes de este tema, que siga su proceso. No tengo ningún problema. Ha habido críticas también en torno a su declaración, pues, acerca de la República Árabe Saharaui, ¿no? En torno a Saharaui, que son 40 carpas en un territorio de Argelia, que es lo que usted ha mencionado. También generaron críticas, finalmente, por parte, pues, de otras bancadas, algunos congresistas, como usted siendo presidenta de la comisión, pues, también se manifiesta de esta forma. ¿Cuál sería la aclaración en torno a todo esto? No he dicho nada malo. Soy presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y, al contrario, por ser presidenta, yo manejo la comisión, tengo derecho a preguntar, a dar mi opinión. Y creo que quieren que sea una presidenta decorativa,
que escuche a lo que dice el canciller, que me quede callada, que no diga nada y que ahí la aplauda cuando se va. Bueno, la verdad creo que ya la gente me conoce en este año tan difícil que he presidido la mesa directiva. Yo no soy una presidenta decorativa, no soy una presidenta que me callo, y hay gente pues que quiere que haga eso, ¿no? Que no diga nada. Aclarar cuál es la realidad de esta república. Por eso, quieren que no diga nada y quieren que aplauda al Ejecutivo, porque los que me están criticando, ¿quiénes son? Los aliados del gobierno, pues, ¿no? Que no quieren que le digan nada al ministro que viene a visitar a la Comisión de Relaciones Exteriores y que tenía que aclarar el discurso lamentable que dio el presidente de las Naciones Unidas. Evidentemente, fue un discurso que no debió darse en ese espacio, cuando en las Naciones Unidas te escuchan los 192 países que conforman y que es público, todo el mundo lo escucha, ¿no? A ver, mira, te voy a contar. Efectivamente, esta república, llamada república, no es república, no es un Estado, no reconoció por nadie. Son 192 países de las Naciones Unidas. ¿Quiénes lo reconocen? 30. Salieron ahí algunos congresistas. No, lo reconocen 82 países. Eran 82 países en el año 80, pero se han ido bajando el reconocimiento y dejando de reconocerlos porque se han dado cuenta efectivamente que no es un Estado. Entonces ahora solamente hay 30 y de los 24 países árabes lo reconocen 2. Esa es la información que tengo de todos los embajadores con los que he hablado. Embajadores de árabes y embajadores europeos. Son carpas, es un campamento de refugiados en un territorio efectivamente de Argelia. Y efectivamente son carpas, Henry. Y cuando yo digo eso, es una metáfora. Decir 40, pueden ser 50, 60 o 100. El tema es que son carpas, y nadie ha desmentido eso. Hablan del número y no de qué son. Son carpas, y ahí puedes ver las fotos, te las enseño ahora. Son carpas en este territorio. Son nómades, viven como nómades. Ahí no hay Estado, no hay gobierno, no hay pasaporte de la República de Saharaui, no hay nada. ¿Y por qué el interés del gobierno? Porque es un tema ideológico, Henry. Es un tema, fíjate, ¿quién reconoce? Son 30 países que reconocen. Es un tema ideológico. Es una agenda ideológica, ¿no? Entonces, es lamentable que por reconocer a esta república que no existe y que se llama, y ojo, te voy a decir, ¿por qué sé este tema? Porque yo no hablo, yo soy una persona responsable, yo no voy a dar declaraciones si no sé el tema, ¿ya? Yo tengo de primera fuente que eso es así, porque Víctor Andrés García Belaúnde, mi correligionario, y es congresista, que casi arequipeño por el apellido que tiene y que quiere mucho Arequipa, por cierto, y lo quieren a él aquí también, ha estado invitado en esas carpas, se ha quedado ahí muchos días en esas carpas, o sea que ha estado y conoce el tema, ha estado in situ en el lugar, y él es el que nos ha transmitido esta información, porque claro, la información está en las carpas y los embajadores me pueden decir, pero él ha estado ahí. Ahora, vemos el tema, pero entonces, para terminar el tema, es un tema ideológico, los reconoce y se pelean con Marruecos, que es nuestro socio, que nos ayuda. Y Henry, Marruecos ya se había reunido con el presidente y con el premier, el embajador, y habían ofrecido 150.000 toneladas de urea, de fertilizantes para todos los agricultores, ¿no? Que es lo que necesitan ahora, para que haya papa, limón, arroz, ¿no? Que por cierto, allá hay una que hay crisis alimentaria y que van ¿no? a perder. ¿Por qué han subido? Porque les cuesta más. ¿Y por qué no tienen los fertilizantes? O sea, han preferido tener una relación con esta república que no existe, ¿no? Y dejar a nuestra población, a nuestros agricultores, pequeños agricultores, sin los fertilizantes que necesitan para poder cosechar, sembrar y cosechar. Esa es la realidad. ¿Y a quién se perjudica? La población, los peruanos. Entonces, ¿dónde está el gobierno de no más pobres en un país rico? ¿Dónde está esa frase? ¿En qué quedó? Quedó de la boca para afuera, en nada. ¿No es cierto? No, esa es la realidad. Y eso es gravísimo, porque ya estaba
todo el tema en el Ministerio de Agricultura. Ya estaba, el presidente sabía. ¿Y tú crees que ahora Marruecos con esto va a donar estos fertilizantes? Es una vergüenza. Esto de reconocer a la República Saharaui, la supuesta República Saharaui, es una afrenta a Marruecos. Ahora, ¿quién está detrás de esto? Está Argelia. Y Argelia es el enemigo de Marruecos de siempre. Entonces, meternos en un lío de esos, dejando... Estamos, dime, el Perú, en condiciones de entrar en esos temas cuando teníamos esta donación para ayudar. Oye, 3 veces ha caído la licitación en el Ministerio de Agricultura para poder comprar los fertilizantes, porque son ineptos estos funcionarios que tenemos, ¿no? ¿O qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de eso? Ahí está la corrupción. Lo único que es lo que quieren. Entonces, y no recibimos esa donación, eso se va a investigar. Y hasta las últimas consecuencias. Bueno, finalmente, congresista, en su bancada, ¿se va a dar la autorización para que el presidente de la República por lo menos viaje a Vaticano? Porque mira, con ya lo había último que ha críticas por el pasado, viaje, ¿no? exacto, con lo último que ha pasado, yo dudo que ahora den autorización de viaje. Yo como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores di la autorización de viaje, un tema institucional, evidentemente. Y porque la costumbre siempre ha sido darle autorización de viaje al presidente. Ahora, no sé cuál será el ánimo, pero creo que lo veo más difícil. Muy bien. Gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias y un saludo a todos los arequipeños guerreros. Bueno, vamos a seguir. Creo que todo el país es guerrero. Hay que seguir adelante. Pero los arequipeños se caracterizan sobre todo por ello. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estuvo con nosotros acompañándonos esta mañana la congresista María del Carmen Alba, congresista de Acción Popular. También hay que recordar que ha sido expresidenta del Legislativo. Nosotros hacemos una breve pausa y regresamos con más.